Hola, ¿cómo andan? Bueno, llegamos a la tercera semana de Objetos 2, de orientación a Objetos 2, y les voy a contar cómo se organiza el material de teoría que les dejamos esta semana. Vamos a seguir hablando de frameworks, pero en particular seguimos estudiando frameworks a través de la experiencia de utilizar uno, que es Seaside. Eso quiere decir que en todo momento tenemos que prestar atención a qué implica utilizar este framework. Por ejemplo, ¿debo subclasificar? ¿Debo redefinir métodos que heredo? ¿Debo implementar métodos abstractos? ¿Necesito conocer qué variables de instancia heredo? ¿Necesito conocer mucho o poco de los parámetros que recibo en esos métodos que me hacen implementar? Eh, Esos métodos que me hacen implementar, ¿quién los controla? ¿O quién controla en términos generales la ejecución? ¿Es el código que yo escribí para usar, para hacer la aplicación interactiva, es el que controla lo que está pasando? ¿O el control está casi todo el tiempo en el código del framework que yo no escribí y cada tanto ese código invoca o activa al código que yo escribí? Eso es lo que estamos mirando. Y lo estamos mirando, como les decía, en el caso de Seaside, que es un framework para construir aplicaciones web. Y entonces esta semana vamos a ver algunas cositas específicas que además las van a necesitar para hacer la segunda y tercera parte del trabajo práctico 1 en la práctica. Entonces primero vamos a ver cómo conecto componentes unos a otros. ¿Se acuerdan que en Seaside, cuando yo registro la aplicación, registro en realidad el componente raíz, el componente por donde se entra a la aplicación? La subclase, cuando digo componente, digo una subclase de WA Component. Registro el inicio de mi aplicación como componente. ¿Cómo se encadena a partir de ahí la navegación dentro de la aplicación? Tiene que ver con esto que llamamos call y answers, que son mensajes que se envían eh, los componentes para conectarse entre sí. Y en el marco de eso, que es parte del primer videíto, que son unos 20 minutos, vamos a ver también cómo construir formularios. Los formularios web son interesantes en este caso de aplicaciones interactivas porque el formulario es el mecanismo que tienen las aplicaciones interactivas web para ingresar información que termina siendo impactada, guardada en mi modelo de objetos. Entonces es nuestro primer video, 21 minutos. Después tenemos, dado que en ese primer video nos vamos a dar cuenta que cada nuevo usuario que entra a la aplicación ve su propio modelo de objetos, los usuarios que entran tienen datos independientes, vamos a ver que en realidad yo necesito que en una aplicación multiusuarios, como es una aplicación web, todos los usuarios compartan un mismo modelo de objetos. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo video de 12 minutos, que titulamos Conexión al modelo en Seaside. Y ahí aparece algo interesante, que aunque todavía en la materia no vimos patrones, vamos a estar utilizando un patrón de diseño que se llama Singleton. En el video no lo menciono así, hablo como de Sole Instance, instancia única o algo así. Pero tengan presente que eso es un patrón de diseño para cuando lleguemos a hablar de eso con Gustavo. Eh, Hablando entonces de modelo de objetos y de conexión entre componentes, algo que vamos a ver también en un siguiente video, que son unos 12 minutitos más, es cómo las distintas componentes se pasan objetos entre sí. Porque finalmente todo lo que hace una componente es mostrar datos de uno o varios objetos y transformar la interacción del usuario en mensajes a ese modelo, que incluso lo pueden cambiar sus variables de instancia. Bueno, para esos videos, sobre todo para el primero, vamos a usar un ejemplo que se llama grupos de estudio y el código fuente lo tienen para descargar. Y les recomiendo que antes de empezar a ver el video, descarguen el código fuente y tengan una imagen de Faro con Seaside funcionando y este ejemplo cargado. Así pueden ir, incluso hasta les recomendaría que primero intenten entender el ejemplo, se construyan un modelo mental de cómo funciona y después miren el video. ¿eh? Eh, no vamos a hacer mucho más en términos de teoría de explicar cómo se escribe código Seaside. Van a ver que en estos ejemplos se muestran algunos pinceles más, se muestran algunos mensajes interesantes más. Ahora, como con todo framework, uno lo aprende explorando el código, los ejemplos y la documentación.
Esa es otra parte interesante a aprender, cómo se documentan los frameworks. En este caso, Seaside está documentado con un libro digital, con un libro online, que se llama Dynamic Web Development with Seaside, que lo tienen disponible. Parte de los problemas o las dificultades o los desafíos que se tiene cuando uno desarrolla un framework, recuerden, el foco de la materia cuando hablamos de frameworks es, ¿qué implica usar un framework? ¿Qué implica hacer un framework? Entonces, una de las cosas que van a notar es que esa documentación está desfasada probablemente en algunos puntos con el código de la versión de Seaside 3 que ustedes tienen instalado. Bueno, ese es uno de los desafíos que enfrentamos los usuarios de frameworks y los desarrolladores de frameworks. Es todo un trabajo mantener la documentación actualizada. Y después entramos a otro tema que en sí no tiene que ver con frameworks, pero tiene que ver con la problemática que ataca Seaside y que creemos que es una problemática interesante en el marco de objetos 2, que es separar el código que hace a la lógica de la interfaz del código que hace a la lógica del dominio. En objetos 1 veníamos haciendo todos modelos de objetos que cumplían con un conjunto de requerimientos, pero que no tenían interfaz de usuario. A esos modelos de objetos le llamamos el modelo de dominio, la lógica de dominio. Ahí es donde está la parte interesante. Sobre la lógica de dominio uno puede enchufar 1000 interfaces. Puede incluso la misma lógica de dominio estar expuesta a usuarios por medio de una interfaz web, una interfaz móvil y un servicio web. Lo que todas ellas tienen que tener común es que funcionan igual en cuanto a los requerimientos. Eso es la lógica de dominio y eso tiene que estar separado de cómo se programan las interfaces. Usando Seaside es una forma, usando otro framework será otra. Eso no debe afectar, el framework que yo uso para programar mi interfaz no debe afectar la lógica de dominio. Bueno, esa discusión que tiene que ver con separar, modularizar para que haya más cohesión, más bajo acoplamiento, para que estas cosas puedan evolucionar por separado. Eso es lo que vemos en el cuarto video de unos 7 minutos, que está acompañado de un artículo corto de Martin Fowler que discute puntualmente el problema de mantener separada el código de interfaz del código de dominio. Y finalmente, como para cerrar toda esta parte, les dejamos un ejemplo. También el código fuente lo tienen para descargar. El PDF del artículo que mencioné está para descargar. El código fuente de este último ejemplo está para descargar. Y hay un video guía, un video que les dice dónde mirar, qué mirar. La idea es que instalen este código fuente y exploren la aplicación para ver si cierra con lo que les estuve contando, que no se entiende, que sí, cómo es que funciona Seaside, qué cosas interesantes tiene, qué cosas no son tan interesantes, etc. Con eso cerraríamos, o casi cerraríamos, esta parte de Seaside, porque semana que viene vamos a tener un video más en el que vamos a ver cómo es Seaside por dentro. Vamos a intentar meternos en Seaside. Y si quieren ir ya explorando un poco, lo que les sugiero que hagan es, en alguno de los ejemplos que les damos, en cualquier método, por ejemplo, un método de un callback, pongan un breakpoint. Que se acuerdan que lo pueden poner haciendo clic en el borde del editor en alguna línea o en cualquier lugar de un método escribiendo self halt, self para. Eso abre un debugger. Entonces, mientras están usando la aplicación, en cualquier método pueden poner un self halt y ver, una vez que la aplicación se detiene ahí, en el debugger, qué es lo que pasó. Cómo el código que habían escrito ustedes quedó anidado en código del framework. Eso ya lo pueden ir explorando. Fíjense qué variables de instancia tiene el componente, qué objetos tienen dentro de esas variables de instancia del componente, los distintos momentos del estado de la aplicación. Porque semana que viene vamos a ver eso. Bueno, eso es para esta semana. Nos vemos el lunes a la tarde en la consulta. Espero que tengan muchas preguntas. Como siempre, si quieren empezar a adelantar preguntas por el foro para que yo prepare algunos ejemplos, mejor. Y si no, los preparo on the fly.